Hola, mi nombre es Sebastián Gómez Tejada, soy médico especialista en ortopedia y traumatología. En esta presentación vamos a explorar la patología del politrauma y el tratamiento de la misma. ¿Recuerdan la ley de conservación de la energía en la cual la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma? Muy bien, ese es el principio básico de la patología traumática, ya que nuestro organismo solamente puede transformar y absorber cierta cantidad de energía. Cualquier excedente de energía que no pueda ser absorbida produce lesiones. Por ejemplo, si cualquiera de nosotros es impactado por un vehículo a una velocidad de 1 km por hora, posiblemente no tengamos ninguna lesión, ya que nuestro organismo pudo absorber esta energía. Ahora, si la velocidad es de 2 km por hora, podemos empezar a notar que tenemos equimosis o hematomas. Si aumentamos la velocidad del mismo vehículo a 5 km por hora, vamos a tener lesiones mayores, porque hay una mayor cantidad de energía que no pudo ser absorbida. Por ejemplo, podemos tener fracturas hasta lesiones de órganos vitales. Por ende, cuando hablamos de enfermedad o de patología traumática, tenemos que saber que es una lesión generada en el organismo tras la aplicación de una fuerza sobre el cuerpo, la cual supera la capacidad de absorción del mismo. En la diapositiva previa hemos podido observar cómo ha ido cambiando la definición de paciente politraumatizado a lo largo del tiempo. Ha sido difícil llegar a un consenso, dado el gran número de variables que presentan estos casos. Actualmente, la definición más aceptada es aquel paciente que presenta lesiones graves en al menos dos regiones orgánicas y que por su gravedad, cada una de ellas puede dar lugar a asfixia, shock o hemorragia. Estos procesos dan lugar a eventos fisiopatológicos que terminan llevando a la muerte del paciente. Estos eventos, comúnmente conocidos como la regla de las 3H en trauma, los cuales son hipoxia, hipotermia y acidosis. La H de acidosis, por supuesto, es por hidrogeniones. En este gráfico se encuentran representados los fallecimientos debido a accidentes de tráfico, violencia, caídas, dependiendo de la edad, para toda Latinoamérica en el año 2018. También podemos observar cómo entre los 15 y los 30 años de edad, las causas de muerte por accidentes de tráfico triplican a las otras dos causas de muerte. Esto está dado así por las fallas en los sistemas de educación, de prevención, por la fabricación de vehículos cada vez más veloces y la falta de uso de equipos de protección personal como cascos cuando se manejan motocicletas. En la diapositiva previa podemos observar el gráfico de la curva trimodal de la muerte. En el mismo se encuentran representadas los diferentes picos de mortalidad para todos los pacientes politraumatizados. El primero de ellos, la mortalidad inmediata, es en el sitio del accidente e involucra al 50% de los pacientes. Lo que podemos hacer para poder evitar estos fallecimientos es mejorar los sistemas de prevención. El segundo pico, la mortalidad precoz, va desde la hora del accidente hasta el tercer día, involucrando al 30% de los pacientes. Lo que hacemos para poder disminuir o evitar estos fallecimientos es trabajar en el sistema de atención integral al traumatizado. El tercero, las muertes tardías, van desde el tercer día hasta semanas luego del accidente e involucran al restante 20 o 30% de los pacientes. Los fallecimientos de este pico dependen de la calidad y la rapidez de las medidas de resucitación iniciales que hayamos logrado en el sistema de atención integral. Por ende, nosotros trabajando en el segundo pico de una forma rápida y eficaz, podemos disminuir el 50% de los fallecimientos de los pacientes politraumatizados. Para poder optimizar la atención de los pacientes politraumatizados y disminuir la cantidad de fallecimientos debido a esta patología, debemos trabajar en una sucesión de medidas en cadena.
las cuales comprenden la educación o las campañas de prevención. La asistencia prehospitalaria, hay que optimizar los tiempos de respuesta para poder trabajar con la reserva fisiológica del paciente. Poder mejorar lo que es la comunicación de los equipos interdisciplinarios para poder preparar los hospitales que van a recibir a estos accidentados. Evaluar la gravedad, evaluar la escena, proveer una asistencia adecuada en la escena. Todo esto conforma el sistema de emergencias médicos extrahospitalario y hospitalario. El PHTLS y la TLS son protocolos de atención estandarizados globalmente para el tratamiento de los pacientes politraumatizados, tanto en el ambiente prehospitalario como en el hospitalario. Dichos protocolos nos permiten evaluar, priorizar y actuar en una forma rápida, progresiva y eficiente, identificando cada una de las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente y actuando acorde en cada caso. Dichos protocolos son revisados y actualizados anualmente. La información que tiene cada uno de ellos son difundidos en el mundo anualmente en cada uno de sus cursos. En el PHTLS y el ATLS se encuentra claramente establecido que en la atención de un politrauma, la primera persona que debemos proteger y poner a salvo es a nosotros mismos. Nuestra seguridad y del equipo actuante es una prioridad. Por eso, al llegar a una escena, debemos establecer si el ambiente es seguro tanto para el paciente como para el equipo de rescate, poder evaluar las condiciones de la situación y poder modificar los algoritmos de acuerdo a ella. Como así también, uno de los primeros pasos es colocarnos nuestro equipo de protección personal antes de la atención. Dicho esto, en cada escena de accidente se nos abren dos opciones. Observamos y si el ambiente no es seguro, debemos retirarnos y esperar a que la escena sea asegurada. O, cuando el ambiente es seguro, nos quedamos y actuamos. La palabra triage viene del francés y significa selección. Frecuentemente utilizamos este término para definir el método de clasificación y de priorización de pacientes en un politrauma. En cualquier incidente de estas características podemos tener dos escenarios. Un incidente con pocas víctimas, en los cuales los pacientes con lesiones más graves son evaluados, tratados y trasladados primero. Y el segundo escenario, en los incidentes con múltiples víctimas o grandes catástrofes, en los cuales la demanda supera ampliamente la oferta de recursos, estos no se concentran en los pacientes más graves, sino en salvar el máximo número de víctimas posible. Por ende, la evaluación, el tratamiento y el traslado de las víctimas se prioriza para los pacientes que tengan más chances de sobrevivir. En esta diapositiva, como en la siguiente, se puede observar un diagrama de triage para la derivación de los pacientes, en los cuales se encuentran detalladas las características de cada uno para el traslado de estos a un hospital útil, optimizando el uso de recursos y evitando el colapso del sistema. El sistema de apoyo vital y tratamiento del paciente traumatizado o ATLS se divide en tres etapas: evaluación inicial y reanimación, el ampliamente difundido ABCDE, la evaluación secundaria y los cuidados definitivos. A. Manejo de la vía aérea con control de la columna cervical. Al evaluar la vía aérea, debo recordar la sigla MES: miro, escucho, siento. Miro que no hay elementos obstruyendo la vía aérea y observo los movimientos torácicos en cada respiración. Escucho la voz del paciente cuando éste habla, la presencia de estridor o sibilancias. Siento la exhalación de cada respiración en mi rostro. Todo esto siempre asegurando la columna cervical, fijándola con nuestras manos. Una vez evaluada la vía aérea, puedo determinar si es necesario permeabilizar la misma. Una vez más, siempre controlando la columna cervical.
Para permeabilizar la vía aérea contamos con métodos manuales, métodos instrumentales y métodos quirúrgicos. Métodos manuales como la maniobra de elevación del mentón, la maniobra frente mentón y la triple maniobra. Métodos instrumentales como la cánula orofaringea, la intubación nasotraqueal, la intubación orotraqueal y métodos quirúrgicos como la cricotiroidotomía. A su vez, también se encuentran claras las indicaciones para una vía aérea externa, como la apnea, las fracturas maxilofaciales graves, el paciente inconsciente con riesgo de broncoaspiración y demás. B. Ventilación y respiración. Una vez terminada la evaluación y el manejo de la vía aérea, podemos evaluar la ventilación. Debemos observar el patrón respiratorio, el tipo y la profundidad de cada una de ellas, la frecuencia respiratoria, esto es si el paciente se encuentra taquipneico o bradipneico. También nos podemos ayudar con el saturómetro y observar la saturación de oxígeno. Una vez que hemos determinado que la ventilación del paciente no es óptima, podemos reanimarla. Para esto tenemos dos métodos. Podemos aportar oxígeno por mascarilla a una razón de 12 o 15 litros por minuto, con una fracción inspiratoria de oxígeno del 50%, y la otra es con el uso del AMBU. Al utilizar el AMBU, debemos prestar atención a la coaptación de la mascarilla con el rostro del paciente para evitar fugas, como así también a la frecuencia de compresión de la bolsa. C. Circulación y control de hemorragia. Todo paciente politraumatizado que se encuentra taquicárdico y frío al tacto se encuentra en shock hasta que se demuestre lo contrario. Hay distintos tipos de shock. Los más frecuentes en los pacientes politraumatizados son el shock hemorrágico y el shock neurogénico. En la evaluación del estado hemodinámico del paciente, contamos con parámetros clínicos y parámetros de laboratorio para su valoración. Dentro de los parámetros clínicos, la frecuencia cardíaca es el más fidedigno, ya que es el primer mecanismo compensador que se dispara ante una pérdida aguda de volumen, y a su vez es uno de los primeros que normaliza sus valores luego de haber recibido una reanimación satisfactoria, permitiéndonos conocer la respuesta del paciente a la misma. Hay 4 regiones del organismo que luego de ser traumatizadas dan lugar a hemorragias grandes y a su vez pueden alojar grandes volúmenes. Uno es el tórax, el otro es el abdomen, las lesiones de pelvis, especialmente las que comprometen la estabilidad y la integridad del anillo, las lesiones de libro abierto, y las fracturas de huesos largos. Una vez finalizada la reanimación inicial con cristaloides y ya encontrándonos en el centro de trauma, podemos observar la respuesta del paciente a la misma y determinar la necesidad de transfundir unidades de glóbulos rojos, como así también de realizar otras medidas accesorias. La reanimación cardiopulmonar es una de las piedras angulares en el tratamiento del estado hemodinámico del paciente politraumatizado. Por ello, debemos prestar especial atención a la calidad de la misma. Las compresiones deben ser fuertes. Debemos comprimir el tórax al menos 5 centímetros. También deben ser rápidas, entre 100 y 120 compresiones por minuto, permitiendo una expansión torácica completa. La relación entre compresión y respiración es de 30 y 2. Cada 30 compresiones, 2 respiraciones. Como a su vez, también debemos cambiar al que está realizando el masaje cada 2 minutos. D. Déficit neurológico. En la evaluación inicial contamos con la valoración de las pupilas, su focalidad, sus reflejos, como el fotomotor, el consensuado. Cualquier alteración de estos nos indica que hay un compromiso grave del sistema nervioso central que puede poner en riesgo la vida del paciente, ya que el origen de este par craneal es en el mesencéfalo, cerca del bulbo. También contamos con la escala de coma de Glasgow para valorar el nivel de conciencia.
Dicha escala mide la mejor respuesta ocular, motor y verbal. Un paciente con una escala de coma de Glasgow de 15 en 15 es un paciente lúcido orientado en tiempo y espacio. Ahora, un paciente que tiene una escala de coma de Glasgow de 9 en 15 se considera un paciente en coma. Los cambios en el nivel de conciencia son dinámicos, por ello debemos realizar en forma seriada la escala de coma de Glasgow cada 10 minutos. Una caída de un punto en la escala de coma de Glasgow cada 10 minutos se considera como un criterio de gravedad. Exposición y medio ambiente. En la evaluación inicial debemos retirar todas las prendas del paciente para evaluar las lesiones, ya que hay algunas que se encuentran a simple vista y hay otras que están ocultas. También debemos prevenir la hipotermia, ya que las vestimentas de los pacientes usualmente se encuentran húmedas. Estas prendas también pueden estar contaminadas con sustancias tóxicas, tales como combustibles, pesticidas, peligrosas para el paciente como para el equipo de salud. También debemos tener en cuenta el escenario en el cual se produjo el siniestro, ya que este tiene un efecto directo en la fisiopatología del paciente y su respuesta a la injuria. Por ejemplo, escenarios donde tenemos temperaturas extremas o donde hay presencia de sustancias tóxicas. En la evaluación secundaria, realizamos un examen físico en historia clínica completa. Al realizar la evaluación secundaria del cuello, debemos recordar que la mayoría de los pacientes politraumatizados ya vienen con un collarín cervical colocado. Por ende, una de las primeras cosas que debemos hacer es desarmarlo para poder realizar la exploración. Uno de nosotros debe encontrarse en la cabecera del paciente, fijando la cabeza en posición con nuestras manos. Un ayudante retira la parte anterior del collarín cervical para poder empezar nuestra exploración. Debemos buscar la presencia de heridas, lesiones secundarias, hematomas, desvíos de la línea media de la laringe. Podemos palpar los pulsos carotídeos, palpar la presencia de frémitos. También podemos ver si hay algún tipo de crepitación que nos puede indicar alguna lesión de la vía aérea. Una vez terminada esta exploración, volvemos a armar el collarín cervical para poder hacer todas las movilizaciones siempre en tracción y movimientos en bloque. Podemos solicitar en este momento radiografías de la columna cervical y del resto de la columna si sospechamos otras lesiones. Al evaluar el tórax, debemos concentrarnos en realizar un buen examen físico. Inspección, palpación, percusión, pero por sobre todo una muy buena ocultación nos dará gran parte de la información necesaria para saber el estado del tórax del paciente en ese momento. Al mismo tiempo, debemos optimizar la oxigenación y la ventilación del paciente, mediante oxigenoterapia y mediante analgesia, ya que los pacientes que han sufrido algún traumatismo torácico presentan una mala mecánica ventilatoria debido al dolor causado por estas lesiones. En esta etapa podemos realizar los estudios de imágenes complementarios como radiografías, TAC, como así también un ecocardiograma si tenemos sospecha de alguna lesión cardíaca. En los cuidados definitivos, nuestra atención debe estar enfocada en la prevención y corrección de los eventos fisiopatológicos que pueden causar secuelas incapacitantes o incluso llevar a la muerte del paciente. Dichos eventos se conocen como la regla de las 3H: hipoxia, hipotermia y acidosis. La H de acidosis corresponde a los hidrogeniones. Las claves para lograr este objetivo son el aumento del volumen efectivo circulante, el aumento del transporte y la liberación de oxígeno en los tejidos periféricos, el mantenimiento de una temperatura normal para la homeostasis. Para todo esto, contamos con las estrategias de control del daño, calentando las soluciones que vamos a infundir, el tratamiento de la hemorragia mediante la hipotensión permisiva, el aumento del transporte y la liberación de oxígeno en los tejidos periféricos mediante las transfusiones de unidades de glóbulos rojos, el tratamiento de la coagulopatía mediante las transfusiones de plasma, de plaquetas, la infusión de agentes procoagulantes. En este gráfico se encuentra representada la teoría del segundo golpe. Todo paciente cuenta con una reserva fisiológica, la cual responde ante una injuria.
Esta reserva se va agotando a medida que va pasando el tiempo. El primer golpe es el que el traumatismo le causa al paciente. El segundo golpe se lo podemos causar nosotros en cualquier momento en el que el paciente se encuentre bajo nuestro cuidado. Para evitarlo, debemos adoptar las estrategias de control del daño y ser metódicos en su aplicación.